Buenas tardes, mi nombre es Rubén García Cuevas, pertenezco al grupo S2272G-002 y mi asignatura es Teorías Educativas de la Enseñanza. Muy bien, como introducción del tema, les voy a presentar lo que vamos a abordar en estas son los temas de estrategias de la enseñanza que nos sirven como una herramienta para mejorar las enseñanzas de los estudiantes y lo que nosotros exponemos en el aula, enfocado a que los estudiantes tengan el mejor rendimiento. Por lo tanto, los temas a tratar son preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales, que son el tipo de estrategias utilizadas según el momento en el que se presenta el tema en el salón de clases, que nos señala un antes, durante y después. Bien, lo que llamamos como estrategia preinstruccional es en la que transmite el docente al comienzo de su clase. En este caso se le explica los objetivos principales a los alumnos para que ellos sepan cuál va a ser el tema a tratar, cómo es que lo vamos a llevar en clase y cuál sería el desenlace final para que ellos hayan entendido completamente el tema. Como siguiente estrategia tenemos a la coinstruccional. Las estrategias coinstruccionales son las que ayudan a que el docente se desenvuelva mejor en su tema y a la vez los estudiantes muestren un interés en lo expuesto. Ayuda a que el estudiante pueda entender mejor, ya que le quedará claro los conceptos del contenido y se dará cuenta cómo está organizado los subtemas. Esto es muy importante para ellos porque durante el periodo de que se esté exponiendo el tema, ellos van a ir comprendiendo y van a ir razonando lo que se les va lo que se les va diciendo conforme al tema expuesto. Y por último, ya cuando hayamos terminado de dar lo que es el tema, está lo que es la estrategia postinstruccional, que se refiere a que una vez que se terminó de exponer y para ayudar al estudiante a retener lo expuesto, entonces se responde uno a las preguntas por parte del estudiante. ¿Sí? Es como abrir un espacio en el que ellos expongan sus dudas y también que expongan si quieren agregar algo hacia el tema. Y esto les va a ayudar a que razonen mejor el tema que se les dio. A continuación les voy a presentar un ejemplo de una clase que intervine y voy a utilizar varias estrategias, 3 estrategias para ser exacto, y voy a explicarlas primero y después voy a pasar algunos ejemplos para que vean cómo utilicé esas estrategias. La primera estrategia, que son objetivos o intenciones, así se llama, que es el punto de partida para la exposición del tema y dejar claro que a los estudiantes cuál es el camino a seguir a lo largo de la clase.
deben de ser claros y entendibles. O sea, todos estos objetivos deben de ser claros y entendibles y dejar muy claro el final de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le debemos de decir, ustedes van a aprender esto, vamos a desarrollar este tema, pero al final ustedes van a poder distinguir esto, esto y esto, según corresponda al tema. En la siguiente estrategia que voy a demostrar o que voy a incluir es la de ilustración. Por ejemplo, esta de ilustración, ya sean fotografías, gráficas o esquemas, esta estrategia nos ayuda a utilizar cuando requerimos de explicar algo un poco complicado y con ilustraciones, fotografías o incluso con esquemas podemos resolver este problema. Nosotros el alumno lo asimila mejor si lo ven en un dibujo y nosotros lo único que sería es encauzarlo para que lo entienda lo que nosotros queremos dar a exponer. Los estudiantes se favorecen ya que es fácil de recordar el tema que se les expuso. Como siguiente punto, se dan la siguiente estrategia podría ser lo de preguntas dirigidas. Y aquí hay varios incisos que yo desglosé con respecto a esa estrategia. Inciso A son las que se le plantean al estudiante a lo largo del tema. Inciso B se insertan mientras se avanza en el tema expuesto. Inciso C son preguntas que hacen referencia a lo expuesto o antes de exponer el caso. Son preguntas para generar respuestas cortas. Inciso E. Se requieren con estas preguntas lo siguiente. El estudiante tenga más conocimiento, ese es un objetivo. Otro, obtener la comprensión del tema y aplicar ejemplos de lo que el alumno aprendió. Inciso F, el docente o el maestro retroalimenta al estudiante y si su respuesta es correcta o por qué no lo es. Esto quiere decir es que si uno le hace la pregunta al estudiante y ya según lo que le responda, pues uno lo encausa o le transmite si fue correcta o no fue correcta su respuesta. Inciso G, favorece al aprendizaje significativo. Muy bien, a continuación, este es un tema del cual yo voy a utilizar tres estrategias de enseñanza. Por ejemplo, el objetivo, que es muy importante, que es para iniciar la clase. Después con ilustraciones, como se puede ver ahorita, una ilustración. Y después preguntas intercaladas durante el proceso en el que se está haciendo la exposición. Aquí tenemos una armadura que se utiliza en construcción para las techumbres de casas o de edificios. Y la intención principal o el objetivo principal para el alumno es que entiendan que esta armadura tiene una forma geométrica. En este caso, la forma geométrica es un triángulo. Entonces, el alumno debe de tener bien claro que al ser un triángulo, vamos a tener que utilizar las fórmulas de la geometría para poder resolverlo en cierta manera. Porque este ejemplo es enfocado a obtener fuerzas y el comportamiento de la estructura. Pero lo básico es poder determinar con geometría y trigonometría
lo que es la figura que es un triángulo. Muy bien, la estrategia de preguntas. Una vez que ya se le dijo el objetivo al alumno y también se le explicó a qué es lo que debemos de llegar, si ustedes se fijan aquí en la ilustración, yo voy a dar a entender 3 tipos de ilustración, o la descriptiva, que pues por su forma, la construccional y la lógico-matemática. ¿Sí? Y las preguntas durante el proceso de que yo esté explicando van a ser muy enfáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos triángulos ves? Esta es una pregunta que le hice a los estudiantes y se quedaron un tiempo callados porque nunca pensaron que se les fuera a preguntar, ¿no? A simple vista, ahí nada más se ve un triángulo. ¿Qué tipo de triángulos ves? Esa es otra pregunta, ¿sí? Al ver que ya no es un solo triángulo el que se puede ver ahí o el que se puede imaginar, entonces decir, ¿qué tipos de triángulos estás viendo? ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera saber la longitud que tengo del punto A al punto C, ¿cómo le haría para determinarla? Si tengo en ese ejemplo todos los datos necesarios para poder resolver la longitud tanto de A a B como de A a C. Esas preguntas serían las que se les hace a los alumnos. Aquí tengo otro ejemplo con otro tipo de triángulo. Es una armadura y tiene una carga. Por lo tanto, pues se aplicaría las mismas preguntas que se le harían. Una vez que ya contestaron el primero, pues estos ya serían un poco más fácil de poder resolver. Y mi siguiente es otro tipo de triángulo, otro tipo de armadura, pero con las mismas preguntas. Para poder resolver la longitud que hay de A a C, pues es necesario tener un triángulo imaginario ahí que a simple vista no se ve, pero que sí se puede resolver geométricamente. Ahora, estos triángulos también es muy necesario obtener los ángulos internos. Por lo tanto, con las mismas dimensiones y con el cálculo que se hace geométricamente, también trigonométricamente podemos resolver estos triángulos. Bien, y como conclusiones, las estrategias de enseñanza son herramientas muy efectivas que el docente debe de utilizar en cada exposición de su tema para que el alumno tenga claro de cada tema el objetivo, los puntos importantes y sepa utilizar lo aprendido enfocado a la vida cotidiana. No basta con utilizar una estrategia solamente. Es necesario incluir varias. Por ejemplo, yo incluí 3, pero sí una sola no se me hace que sea no se me hace que sea lo óptimo, ¿no? Tendrían que ser 2 o más, ya que son necesarias para reafirmar el aprendizaje de los estudiantes. Ya aquí están, bueno, aquí está. Muchas gracias por su atención y hasta luego.